importante participar, que es ejercer nuestra voz. Y digamos, después si no vimos que ese resultado se compagina con lo que sentimos que ocurrió, pues también hay métodos, hay mecanismos para denunciar, pero en todo caso, si no se hace nada, si no se acude, si no se participa, si se quedan de brazos cruzados, también cuáles son las consecuencias, ¿no? de estas dos opciones, que si bien son válidas, lo que tú mencionabas, a personas que participaron en ese proceso electoral como candidatos de oposición también fueron criticados duramente por otros dirigentes de oposición quienes aseguraban que no había nada que buscar en ese proceso. Decías, ellos lo dicen porque están fuera de nuestro país y están desconectados de qué es lo que pasa en nuestro país, en Venezuela, de lo que nos encontramos día a día en las calles. ¿Por qué? ¿En qué se fundamenta pues esa teoría, Julio? ¿Qué es lo que observas en la calle? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué te dice la gente? Mira, porque creo, Rosa, que a veces el no estar acá muchas veces nos desconecta de la realidad de la gente. Cuando tú no conversas con la gente, porque al final la política y las campañas electorales son una gran oportunidad, no solamente para hablarle a la gente y hacer propuestas, sino también para escuchar. La política hoy en día tiene que significar realmente la escucha del ciudadano, para poder interpretar qué es lo que el ciudadano está aspirando, cuáles son sus preocupaciones, sus aspiraciones, las reivindicaciones que espera, para convertirlas en bandera política. Pero cuando se ve la política desde la lejanía, pues y a veces desde algunos intereses que no se compaginan con los de los ciudadanos, entonces se hacen propuestas que no vienen justamente a beneficiar el contexto que vive el país. Yo entiendo, y quiero ser muy insistente en esto, que hay una gran apatía por parte de la gente y un desgano a la participación, porque la gente de alguna forma siente que las instituciones no han sido capaces de cumplir con lo que legalmente les corresponde, pero tampoco de solucionar los problemas que la gente tiene. El problema económico, el problema de la subsistencia diaria, los grandes problemas que confronta el país, los problemas de los servicios públicos. Bueno, la gente siente que las instituciones no han sido capaces de resolver sus problemas y muchas veces eso, en lugar de llevar a la gente a participar, como quizás lo fue el 28 de julio pasado, en otras oportunidades el mecanismo de expresión que tiene la gente es justamente la apatía, la indiferencia. Pero justamente recordaba yo con base en estas reflexiones que el Papa Francisco nos decía que la indiferencia es el cáncer de las democracias. Y yo creo que eso es así, porque las democracias se construyen con la participación de la gente. Y si bien nuestro contexto no está asignado por los parámetros o los cánones de la democracia, ciertamente, nosotros como ciudadanos tenemos que actuar democráticamente. Es decir, nosotros que somos civiles, que somos demócratas, no tenemos otro mecanismo de expresión que no sea a través de las vías democráticas. Y por eso yo creo que hay que profundizar desde la dirigencia en ese sentido y promoverlo. Por eso te digo que respeto a quienes en su fuero interno concluyen que no quieren participar. Al final el voto en nuestro país es un derecho. Yo creo también que es un deber, pero pues al final del día es un derecho y usted puede o no expresarse, usted puede o no votar. Pero yo lo que no creo que tenga sentido es que la dirigencia política plantee eso como una ruta. Porque Eso al es no final los entender el ciudadanos contexto. siguen muchas veces pues las indicaciones de esa dirigencia política, ¿no? Atienden a esos llamados. Bueno, porque la dirigencia política tiene un rol de orientación. Claro, y Esa es si la una de las orientación es funciones. no ir, es lo que ocurre, lo que vimos Claro, pues por en el supuesto que último sí te debo proceso. decir que la abstención no solo se produjo en la elección del 25 de mayo porque la dirigencia política así lo planteara. Por supuesto que eso tuvo un peso importante. Pero realmente los que fuimos candidatos y pudimos encontrarnos con la gente se encuentra decepcionada. Y eso tiene que servirnos como reflexión para ver cómo le damos cauce a esta situación y cómo logramos que la gente entienda, hablándole con mucha claridad, que el contexto del país es el que está y que una sociedad subyugada que no participe, que se quede en su casa, favorece al gobierno. Eso es lo que el gobierno quiere. El gobierno no hizo mayor campaña para la elección del 25 de mayo pasado. La institución electoral no promovió el voto como es su deber hacerlo, porque no les interesa que la gente participe. Sí, y por eso yo creo que es hasta un tema de terquedad el asunto de la participación. Si está clarísimo que el gobierno no quiere que participemos, yo creo que la sociedad venezolana, entendiendo eso, tiene que participar hasta como por un tema de terquedad. O
sea, y esas son las razones prácticas para votar. Más allá de las que te decía que son, digamos, cuestiones políticas, el tema de que la elección te sirve como un mecanismo para escuchar a la gente y para llevar mensajes a la gente, para organizar a los partidos políticos, para organizar a la sociedad democrática, para participar y expresarse como un mecanismo de protesta pacífica. También el voto, Rosa, tiene razones prácticas. Y las razones prácticas son la defensa de los espacios más cercanos que tiene el ciudadano. Yo creo que no tendría ningún sentido que Chacao, Baruta, El Hatillo y todos los municipios opositores o históricamente opositores del país pasen por primera vez a manos del gobierno porque no participemos en el proceso electoral. Los espacios que se llegaron a conquistar en la elección de hace 4 años, alcaldías que nunca antes habían sido gobernadas por la oposición, yo creo que es importante salir en defensa de esos espacios porque es mejor eso que abrirle la puerta a escenarios desconocidos. Imagínate la victoria simbólica que sería para el gobierno ganar en Chacao, Baruta, El Hatillo, Lechería u otros municipios históricamente opositores. Sería la misma alegría simbólica que tuvimos todos nosotros, los demócratas, cuando se ganó por primera vez el estado Barinas, que para el chavismo tiene un simbolismo importante. Claro, bueno, recordamos. Eso sería exactamente lo que para el chavismo significaría ganar Chacao, Baruta y El Hatillo. Y quiero ser muy claro, si se repiten los resultados del 25 de mayo en esos municipios, la victoria va a ser del chavismo. Bueno, yo quiero ver a los vecinos de Chacao cuando le cambien el nombre a la Plaza Francia, a la Plaza Altamira y le pongan Plaza de la Revolución, o a la Plaza Sadel en Baruta le pongan Plaza Hugo Chávez. Bueno, habrá que ver. Son municipios que históricamente han tenido una alta votación, altísima, claro. Por ejemplo, en El Hatillo, de más del 80% incluso de voto opositor. Sería muy raro que esto ocurriera, pero son las consecuencias de quizá no participar. Sería muy raro, Rosa, pero insisto, si se repiten los resultados del 25 de mayo, lo vimos esa en va a ser Zulia, la consecuencia. La gobernación del Zulia, por ejemplo, que históricamente el Zulia pues había sido un estado donde la oposición pues tenía, ¿no? Allí, digamos, ese puesto, igual que la gobernación, por ejemplo, de Nueva Esparta, por ejemplo. Zulia, Nueva Esparta, bueno, son gobernaciones, estados obviamente opositores. Miranda es un estado ampliamente opositor. Táchira, en la digamos, elección pasada fue por el tema de la desunión, había múltiples candidaturas de la oposición para ese entonces, recuerdo. Ahora, ¿cuál va a ser, por ejemplo, el llamado con el tema de los alcaldes? Veía las declaraciones del MAS llamando a la unidad, a apoyar a los alcaldes que son de oposición y están en sus puestos a acompañarlos en una reelección, o, digamos, buscar cuáles son esos dirigentes y que distintos partidos de la oposición puedan apoyarlos para ese proceso electoral. Aunque el tiempo está así muy corto, de hecho extendieron el plazo de las postulaciones y tenemos ahora hasta esta semana, hasta mañana, 17 de junio, ¿no?, para hacerlo. Bueno, Rosa, es que eso es el deber que tenemos en este momento. Lamentablemente el gobierno a su conveniencia plantea las fechas de los procesos electorales y quienes creemos que hay que participar nos tenemos que adecuar, es la verdad, al cronograma que está planteado. Ellos obviamente escogieron la fecha del 27 de julio porque es una fecha simbólica, así como el año pasado escogieron 28 de julio porque era la fecha del nacimiento del presidente Chávez. En este caso escogieron 27 de julio porque es el día antes del aniversario del 28 de julio del año 2024. Sí. Entonces, bueno, el tiempo es muy poco, el gobierno sabe que la oposición tiene una situación de desarticulación o de que en algunos casos se sigue promoviendo la abstención de cara a esos procesos y el gobierno necesita aprovechar este momentum que le favorece. Y esa es la conciencia ciudadana que tenemos que tener. O sea, si sabemos que el gobierno está haciendo todo porque sabe que no hay ánimo de participar, tenemos que ser conscientes de eso y participar justamente en defensa de nuestros municipios. No tendría ningún sentido que los ciudadanos de todo el país, y particularmente hablo por el área metropolitana de Caracas, donde fui candidato a diputado, que es donde en nuestros municipios las asociaciones de vecinos tienen una gran relación con sus consejos municipales y con sus alcaldes, bueno, hoy vayan a perder esa posibilidad por literalmente entregarle al gobierno unas alcaldías que no se corresponde, digamos, la mayoría de los habitantes de estos municipios con el pensamiento, la ideología del gobierno. Así que yo creo que ahí tiene que estar la reflexión.
Bueno, Julio, tenemos que ir a una pausa. Agradecemos a nuestra audiencia que ya nos está escribiendo mensajes a través de nuestras cuentas en redes sociales. Los invito a que escriban sus preguntas en la fotografía del entrevistado para yo poderlos leer. Me escriben mucho a la mensajería privada, J. Franco, Elizabeth Hostos, Scarlett Paradiso, Aaron Olmos, todos me dan la bienvenida por estar de regreso a las pantallas de Globovisión, y sus preguntas a nuestro invitado las haremos pues más adelante, pero los invito aquí, allí en el Instagram, participen, @argumentosgb. Ya volvemos.